Hola amigas y amigos, el día de hoy hablaremos de una de las configuraciones de amplificación más importantes de los transistores BJT, cuya aplicación frecuentemente la podemos encontrar tanto en los amplificadores de pequeña señal como de gran señal, incluso en circuitos digitales. Se trata del amplificador seguidor emisor o también conocido como amplificador de colector común. Y ahora vamos a ver por qué se bautiza así. En el video anterior veíamos cómo luego de haber hecho un diseño del amplificador multietapa razonablemente adecuado, la señal amplificada a la salida se atenuaba al conectar con un altavoz que, dicho sea el paso, que sabemos que tiene una impedancia baja, y es de esperarse que un altavoz tengo una baja impedancia, puesto que se quiere que fluya por él una alta corriente y una tensión amplificada mayúscula, a fin de que se le saque provecho a la potencia que se le maneja a dicho altavoz y suene bonito, fuerte y nítido. En otras palabras, nos interesa que un altavoz sea capaz de ser adaptado a un amplificador con una máxima transferencia de potencia. Repito, máxima transferencia de potencia. ¿A qué le suena eso? A cuando ustedes tienen un altavoz en sus manos, de cuando menos revisar dos cosas. Lo primero es la impedancia en ohms que tiene, y acto seguido la potencia en watts o vatios, como en algunos países le llaman, que es capaz de reproducir. Estas características comúnmente vienen especificadas por el fabricante. Para nuestro caso, necesitamos una etapa final del amplificador que de pronto lo vamos a bautizar como seguidor emisor, y que al momento de conectar una impedancia baja, como es el caso de un altavoz, la señal amplificada no se atenúe. Y además, un altavoz habitualmente maneja una alta potencia, entonces requerimos un ingrediente adicional a esta última etapa, que es que amplifique, pero ahora la corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las fórmulas de la potencia es voltaje por corriente, pero si el voltaje ya lo traemos amplificado, ahora nos interesa amplificar la corriente. Muy bien. A simple vista se observa que ahora la última etapa del circuito amplificador excitará a esta nueva etapa, por lo que puedo modelar la señal excitadora como una fuente alterna y su respectiva resistencia interna, que, dicho sea de paso, es la impedancia de salida de la última etapa de la amplificación. En el caso del video anterior era un emisor con resistencia de emisor sin desacoplar, y su impedancia de salida S era igual a su resistencia de colector. Y la nueva etapa, que aún no sabemos cómo es, pero es que sí, lo que debe hacer, la puedo modelar con una caja negra, blanca en este caso, y el altavoz con baja impedancia y alta potencia, que representará ahora la carga para esta última etapa, lo conectamos a la salida de esta. Espero que muchos de ustedes ya estén viendo los requerimientos de esta etapa para que haga lo que esperamos lo que haga. En principio, debe tener una impedancia de entrada alta, tan alta que cuando menos sea 10 veces mayor que la impedancia de salida, o resistencia de colector de mi última etapa de amplificación, a fin de que la señal amplificada se atenúe lo menos posible. En otras palabras, que lo que se caiga de la resistencia interna de la fuente excitadora, alias impedancia de salida de la última etapa, sea mínimo, y aprovechar el resto de la señal de entrada de la etapa. Y al final de la etapa requerimos que la señal amplificada se mantenga sin atenuaciones, y que además la corriente de salida sea mayúscula, tal que exista una máxima transferencia de potencia. De nuestros cursos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos, nos enseñaron el teorema de máxima transferencia de potencia, que nos dice que una resistencia de carga recibirá la máxima potencia de un circuito cuando la resistencia de la carga es igual que la resistencia de Thevenin vista hacia atrás del circuito. En otras palabras,
Si determinamos esta impedancia vista hacia atrás en el circuito de la etapa, tenemos entonces esta resistencia de Thevenin, y entonces para cualquier fuente de tensión la potencia máxima se transfiere desde la fuente a una carga cuando la resistencia de la carga es igual a esa resistencia interna de la fuente, y con ello aseguramos que esta señal amplificada la tendremos a la salida y con una corriente amplificada adecuada para la baja impedancia del altavoz en este caso. Noten ustedes que en esta nueva configuración únicamente estamos acoplando las impedancias. En realidad no necesitamos amplificar la señal de tensión, por lo que otra característica que debe tener esta etapa es que su ganancia de tensión sea igual a 1. Bueno, pues visto a 1 kilómetro de altura, esto es lo que nos necesitamos, y la configuración que nos provee todo esto se llama amplificador en colector común, mejor conocido como seguidor emisor. Para el análisis en corriente directa, observen que el colector está conectado a la fuente VCC. Esta fuente se comporta como fuente alterna y por lo tanto, por eso se dice que esta configuración está en colector común. Porque si el elemento común entre todos los componentes del circuito es la tierra o masa, en algunos casos los países lo conocen, el colector está conectado a ese elemento común. La polarización de esta se hace de forma semejante al emisor común. Cuando hacemos el análisis de forma directa, los capacitores se comportan como circuitos abiertos y nos queda un circuito similar con lo que polarizábamos del emisor común. Como distingo ahora que en vez de tener 6 pasos tenemos 4, debido a que la resistencia de colector ya no existe. En algunos casos se utiliza una resistencia colector pequeña para limitar la corriente directa que entra al diodo colector del transistor. Esta resistencia tendrá un condensador desacoplado conectado a tierra. El pequeño valor de la resistencia colector solo debe afectar ligeramente a la operación en continua del circuito y nada en absoluto a la operación en alterna del mismo. En esta configuración vamos a tener más interés en la tensión de base y la tensión del emisor, y ya que esta última determinará la tensión alterna en la carga. Vean ustedes, la tensión en alterna proviene de la etapa anterior, se monta en la tensión de polarización de la base. Si la señal de origen tiene una componente directa, el capacitor de coplo se encarga de quitársela. De forma similar, la tensión total del emisor y tierra está dada por la señal entrada por la tensión de polarización de la resistencia emisor, y finalmente la tensión alterna de emisor se acopla a la carga en paralelo con RE, y noten que esta tensión de salida está en fase, o sea, no se invierte con la tensión de entrada, y está aproximadamente igualmente a ella. Es decir, la señal no sufre cambios, y esta es la razón por la que este circuito se denomina seguidor emisor, porque la tensión de salida sigue a la tensión de entrada, y en consecuencia y debido a que la señal de salida prácticamente es igual a la señal de entrada, la ganancia de tensión es igual a 1. Observen que al igual que un amplificador de resistencia emisor sin desacoplar que vimos en el video anterior, en el seguidor emisor, sí, con esta retroalimentación, en este caso la retroalimentación es absoluta, porque no tenemos la resistencia del emisor dividida en 2 y no existe aquel capacitor de desacoplo. En consecuencia, la ganancia de tensión es extremadamente estable y la distorsión es prácticamente inexistente, y la impedancia de la base es muy alta. Con esta explicación nos podemos quedar conformes con respecto a un emisor si cumple nuestros requerimientos citados en las láminas anteriores. Así que veamos las fórmulas para determinar 1.
la ganancia que esperamos que nos aproxima a 1. 2. La impedancia de entrada de la base y de la etapa que tenemos la esperanza que sea grande, ¿verdad? Y 3. La impedancia de salida que esperamos que al acero Thevenin, a la resistencia de Thevenin que queda en serie con la carga sea pequeña, a fin de poder transferir la máxima potencia a la carga, que sabemos que tiene baja impedancia para el caso del altavoz, ¿verdad? Observen, en alterna los capacitores de acoplo son cortos y la resistencia de emisor queda en paralelo con la carga. Definimos entonces la resistencia de emisor en alterna como el paralelo de estas, y el circuito equivalente se puede dibujar de la siguiente forma, y de inmediato por ley de Ohm se puede deducir la tensión de salida, que es la corriente en alterna que circula por la resistencia del emisor por esta resistencia. Ahora, para poder determinar la tensión de entrada, nos conviene modelar el transistor por su modelo T equivalente, y nos queda de la siguiente manera. Observen que la resistencia interna del emisor en alterna R minúscula prima E minúscula está en serie con la resistencia del emisor en alterna, y la tensión de entrada es la misma en R1 que en R2 y que en serie de estas resistencias. Así que por ohm podemos obtener la tensión de entrada de la base. Dividiendo la primera ecuación entre la segunda, obtenemos la ganancia de tensión del seguidor emisor. Noten ustedes que la ganancia siempre será menor a 1. Pero si hacemos crecer el paralelo de la resistencia del emisor con la carga tal que la resistencia del emisor en la alterna sea mucho mayor a la resistencia interna del emisor, prácticamente la ganancia es 1. Ahora determinemos las impedancias tanto de entrada como de salida. Y al respecto les voy a decir algo muy interesante. Miren, a diferencia de los circuitos de emisor común estudiados anteriormente en otros videos, el circuito seguidor de emisor no es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia de entrada depende de lo que hay en la salida, es decir, depende de la carga, y la impedancia de salida depende de la resistencia interna de la fuente excitadora. Pareciera esto muy mágico, pero tengan presente este hecho en la configuración. Es muy importante recordarlo. Para determinar las impedancias, entonces es conveniente modelar modelo pi equivalente. Recuerden el modelo pi del transistor, que decíamos que tiene sentido cuando se estudian los transistores en alterna, pero cuando estudiamos el modelo de transistor, aquí teníamos la base, el emisor y el colector. La impedancia de la base está dada por la ganancia de la corriente en alterna por la resistencia interna del emisor en alterna, y la corriente de colector es la ganancia de la alterna por la corriente de la base. Sabiendo de que los capacitores se comportan como cortos y las fuentes de tensión también, y si observamos que lo que tenemos conectados en el transistor emisor-emisor, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Observen la resistencia del emisor en alterna compuesta con el paralelo de la resistencia de emisor con la carga. Esta resistencia está conectada como la fuente de corriente y como la impedancia de la entrada del transistor, de tal forma que el circuito se puede reducir con la resistencia equivalente de la siguiente manera. Ahora observen cómo estas dos resistencias quedan en serie, de tal forma que con esta configuración la impedancia de la base queda en serie de la siguiente manera, y era de esperarse, porque lo que se refiere a la impedancia de entrada de la base, el funcionamiento es exactamente el mismo que el de un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplar.
Cuando tengamos la necesidad de localizar averías, puede suponer que la resistencia de emisor en alterna es mucho más grande que la resistencia interna de base emisor en alterna, lo que significa que la impedancia entre la etapa es aproximadamente igual a beta en alterna por RE. Y observen ustedes que también la impedancia de entrada de la etapa es igual que la de un amplificador con resistencia del emisor sin desacoplo, por lo que también esta impedancia es idéntica a la de aquel amplificador. Si te perdiste la explicación de este video, aquí tienes el link que te lleva al link. Una de las ventajas que te lleva el emisor seguidor es el aumento de impedancia de entrada tal como lo esperábamos, ¿verdad? Y estrictamente esta es su fórmula precisa y exacta que determina la impedancia de entrada en emisor. En algunos casos o en algunos diseños, no en todos, las resistencias de polarización y las resistencias en alterna del diodo emisor son despreciables. Más adelante vamos a ver un ejemplo típico que nos asegura apreciar estas resistencias, y en tal caso tanto como la impedancia de entrada de la base como la de seguidor emisor son la misma y puede aproximarse a la beta en alterna por la carga. Y ahora observen de quién depende la impedancia de entrada, lo que les decía, ¿verdad? Nada más y nada menos que la carga. Ahora determinemos la impedancia de salida, y para que sea más sencillo el entendimiento, modelamos el transistor por su modelo T equivalente, y entonces esta misma configuración de colector común se verá de esta forma. Y aquí recuerden que lo que esperamos que es, al hacer el equivalente de Thevenin de este circuito, lleguemos a tener una resistencia de Thevenin alias impedancia de salida de etapa que anhelamos que sea pequeña, a fin de poder acoplar una carga también pequeña, y con ello la máxima transferencia de potencia. De esta idea general podemos aplicar el teorema de Thevenin en las terminales de carga, mirando hacia atrás hacia el amplificador. Vemos una impedancia de salida misma que determinaremos ahora, y donde se ve con claridad que la corriente que inyecta el colector, que sabemos que es igual o muy aproximada al emisor, circula por esa impedancia. Y en el circuito equivalente a Thevenin, esta impedancia de salida forma un divisor de tensión con la carga. Lo primero que nos dice Thevenin es: quita la carga y observa desde ahí el circuito. Y tendremos que determinar dos cosas: el voltaje Thevenin en estas terminales de circuito abierto, que será el voltaje que excita el circuito equivalente a Thevenin. Nosotros ya vimos que un seguidor emisor hace la versión de salida siga la entrada. Eso obedece que tengo una ganancia de igual a 1. Así que este voltaje de Thevenin es aproximadamente igual a la señal de entrada. Estrictamente será la señal que excita el seguidor emisor VG menos la caída de tensión en RG. Pero como ya vimos que la impedancia de entrada de este circuito es grande, suponemos que la caída de tensión RG será mínima. Muy bien. Ahora, la segunda cosa que debemos determinar es la impedancia de salida, alias resistencia de Thevenin. Y para ello, déjenme decirles algo, que existe un buffet de métodos para determinar, y cada autor lo explica a su manera, y luego de ver tanto llega a confundirse. Yo espero sinceramente que no sea el caso en la siguiente explicación. Permítame bajar esto. Y consideremos a estas alturas es momento de darles a conocer un método muy ingenioso y muy útil
para determinar las impedancias de entrada y de salida de cualquier circuito amplificador con transistores. Mire, el secreto es el siguiente: cuando las impedancias se ven del lado del IB hacia adelante, para este caso estaríamos viendo la impedancia de entrada, entonces todas las resistencias por donde circula IC o IE se multiplican por la ganancia de corriente en alterna, y la resistencia en alterna del emisor se modela como el producto de dicha ganancia por dicha resistencia. Y cuando las impedancias se ven del lado IC o IE hacia atrás, para este caso estaríamos viendo la impedancia de salida, entonces todas las resistencias por donde proviene IB se dividen entre la ganancia de corriente alterna, y la resistencia en alterna del emisor se modela simplemente como R minúscula prima E minúscula. En ambos casos, siempre que se analice frecuencias a medias y bajas, esta fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Este método tan simple que pareciera ser una receta de cocina, en realidad tiene su lógica y su fundamento, que pongo a su apreciable disposición en un video donde lo explico con detalle. Veamos pues el circuito que queda después de hacer la fuente de corriente abierta, y sigamos el método para determinar la impedancia de salida. La resistencia de diodo emisor en alterna ya se encuentra modelada como nos dicen. Sabemos que la corriente IB proviene de estas resistencias, y bueno, para efectos prácticos nos conviene dibujar el circuito de la siguiente manera. Vean que el paralelo de estas resistencias, de donde proviene la corriente de base según el método, nos queda dividido entre la ganancia de corriente alterna, que a su vez este paralelo queda en serie con la resistencia en emisora en alterna. Y finalmente vean que la impedancia de salida de un circuito en emisor es el paralelo de la resistencia del emisor con esta resistencia que quedó. Esta fórmula es la precisa, es la exacta, es la que debe calcularse cuando estamos diseñando circuitos. En otras palabras, esta impedancia de salida que debemos acoplar con la carga a fin de poder transmitir la máxima transferencia de potencia a ella. Un diseñador experimentado hará que esta impedancia sea igual a la carga. Aquí la tienen. En algunos casos o algunos diseños que veremos en breve, insisto, no tendremos presentes las resistencias de polarización R1 y R2, y debido a que la resistencia de la unión base emisor en alterna es pequeña comparada con cualquier otra resistencia externa al transistor, para este caso se puede despreciar. Y observen lo que nos queda. Asombrosamente lo que nos decía unas cuantas láminas anteriores: la impedancia de salida de un seguidor emisor, mire ahora de quién depende, de la resistencia de la señal excitadora. Vaya conclusión, que con lo aprendido hasta ahora ya no nos debe resultar mágico. Desde la primera ecuación note que la ganancia de corriente del transistor en ambos casos reduce esta impedancia en un factor beta, así que lo que anhelábamos se cumplió, que esa impedancia fuera pequeña. Y noten ustedes que un par de observaciones: debido a que esa impedancia y la carga forman un divisor de tensión 1, se podrá optar por maximizar la tensión en la carga, haciendo que la caída de tensión en la impedancia sea mínima. Ahí tienen. Y 2, se podrá optar por maximizar la potencia en la carga, haciendo que la impedancia de salida del emisor sea igual a la carga. ¿Cómo? Miren con quién debemos jugar.
nada más y nada menos con la resistencia del emisor. Y eso es todo. Resumiendo, estas son las fórmulas de impedancia de entrada y de salida y ganancia de tensión exactas y precisas de un seguidor emisor, que habitualmente es utilizado en las etapas de salidas de los amplificadores multietapa, lo que significa que esta señal excitadora y resistencia RG representa una etapa anterior. La señal excitadora es la amplificada y la señal RG es la impedancia de salida de la etapa anterior. En este video he mencionado que en algunos casos, no en todos, se puede prescindir de las resistencias de polarización R1 y R2. ¿Cuáles son esos casos? Este capacitor de acoplo hará que cualquier tensión directa proveniente de la etapa anterior se elimine y únicamente tengamos la señal amplificada. Si conectamos a la base de este transistor directamente a la salida de una etapa de emisor común con retroalimentación negativa, por ejemplo, vean que de este modo la tensión continua de colector del primer transistor se utiliza para polarizar al segundo transistor, y así no son necesarias las resistencias de polarización de la segunda etapa. Lo único que debemos asegurar es que esta tensión, cuando menos, sea mayor a 0.7 volts, que polarizarán el base emisor del transistor, y ven que de este modo lo que les comentaba, la impedancia de entrada dependerá prácticamente de la carga, considerando que también la resistencia de base emisor es muy pequeña comparada con el paralelo de la resistencia RE y la carga. Y la impedancia de salida depende de la resistencia interna de la señal excitadora, que proviene de la etapa anterior, que para este caso es la impedancia de salida del emisor con retroalimentación negativa. La tarea para cualquiera que esté viendo estos videos será colocar valores en las resistencias de tal manera que el punto de operación de ambos transistores quede en la región activa, suponer varios valores de beta y determinar las impedancias para distintos valores de carga. No hay mejor forma de reafirmar lo aprendido con unos cuantos ejercicios donde tengamos que arrastrar el lápiz y observar nuestros resultados y sacar nuestras propias conclusiones. Esta configuración se puede mejorar por mucho cuando reemplacemos a este transistor por una conexión muy interesante y que se la debemos a un ingeniero científico de nuestra era llamado Sidney Darlington. Pero esto lo vamos a ver con detalle en el próximo video. No te lo pierdas. Ya hasta pronto.